Hola amigos, mi nombre es Alejandro Orantes Kestler y hoy voy a hablarles sobre Asset Management. Es una herramienta para algunos, tal vez ya la han escuchado, la han utilizado, muchos otros tal vez saben algunas ideas. Y bueno, me gustaría profundizar en estos conceptos para poder comprenderlos. Para empezar, pues Asset Management no es más que decir la gestión de los activos en el español, pero me gustaría que partamos de estas definiciones. Por ejemplo, cuando hablamos de un activo, es algo que tiene valor potencial o real para una organización. Entonces acá lo que cabe resaltar es no necesariamente es el valor real, sino también es el valor potencial, y acá es la parte estratégica de la definición. No solamente guiarnos en cuanto al valor de un activo solo por lo que hoy vale, sino por el potencial que puede tener. Después estaba la otra definición, que es vida del activo, y es el periodo desde su concepción hasta el final de su vida. Y tercer elemento, el ciclo de vida, pues son todas las etapas de un activo que un activo experimenta durante su vida. Y pues acá la diferencia es que pues la vida del activo solo nos referimos a todo ese proceso hasta que muere, pero en el ciclo de vida ya nos estamos refiriendo a diferentes fases o etapas que puede tener el ciclo de vida, haciendo una distinción entre cada etapa. Esa es la gran diferencia. Y ojo, acá integrándolo con el concepto del valor real o potencial. Entonces también no solo es el ciclo real, sino también el ciclo que puede llegar a tener potencialmente. Eso digamos es un análisis que quiero dejarles para su propia reflexión. Por ejemplo, cuando hablamos de las fases del ciclo de vida del activo, pues comenzamos con la necesidad del activo. Probablemente muchos pensarán que el activo se empieza a evaluar o a analizar desde que ya tiene un valor, pero en realidad es desde que existe la necesidad. Posteriormente, el diseño, que en este caso nos referimos a pues plantear el esquema de cómo queremos que sea ese activo, qué necesidad concretamente tenemos y cómo queremos que se resuelva esa necesidad. Entonces es ahí donde diseñamos qué es lo que va a satisfacer esa necesidad. Posteriormente de ese diseño, que obviamente en esta facultad de arquitectura podríamos tener muchos arquitectos o muchas personas relacionadas con la parte del diseño. Y la otra parte es la construcción, que ya es ejecutar eso que diseñamos. Pero hay otra fase acá, que es el comisionamiento o llamado como el commissioning. Y en este sentido la intención es que muchas veces solo diseñamos, vamos a decir, una casa, un edificio, una bodega, cualquier tipo de infraestructura que queramos, pero la situación es que tenemos que asegurarnos que hayan todas las condiciones para que opere ese activo. Vamos a suponer que si es una vivienda, ¿cómo le hacemos la instalación de energía eléctrica? ¿Cómo nos aseguramos que el día que vaya a estar habitada esa vivienda exista ya la conexión o la posibilidad de conexión de energía eléctrica? O por ejemplo, que haya la posibilidad de que haya agua potable. Entonces no solamente es que estén los chorros, que esté todo el sistema hidráulico, sino que en realidad la conexión hacia otro sistema de agua en el cual, digamos, podría funcionar la vivienda. Por decir otro ejemplo, un almacén, probablemente vamos a fabricar unas bodegas o un almacén para equipo de trabajo pesado, y el comisionamiento pues también tendría que ver en cuanto a que, dependiendo el tipo de equipos que se van a almacenar en esta bodega, pues tendría que haber cierta temperatura. Entonces el comisionamiento podría tener que ver con la ventilación que vaya a existir en esas bodegas, para poder decir que sea habitable o que pueda funcionar para cumplir el propósito para el que fue hecho. Entonces en este sentido a eso nos referimos con el commissioning. Posteriormente de permitir que todas las condiciones se den
para poder habitar en la vivienda. Hablando de ese ejemplo, está la operación y el mantenimiento. En este sentido, no debemos olvidar que también parte del ciclo de vida es cómo administramos esto, porque recordemos que la intención de un activo también es poderlo administrar. En este sentido es parte fundamental del concepto de asset management, que debemos de garantizar que este activo por un lado mantenga su valor, pero por otro lado la intención sería digamos, asegurar que se exponga o se agregue más valor al valor real, de manera que el valor potencial que tiene se aumente, y entonces una buena operación y un buen mantenimiento del activo puede asegurar no solo que se va a mantener el valor del activo, sino que se va a aumentar, va a mejorar. Entonces se va a aprovechar el valor potencial que el activo tenga. Entonces es algo de lo que es parte del ciclo de los activos, y es parte del diseño que debe de existir, poder asegurar que haya un mantenimiento adecuado para potenciar ese valor. Y por último, la última fase, que es, llegado el momento, la desincorporación del activo. Y en este sentido nos estamos refiriendo a que el activo pues llega un momento donde la estrategia del negocio puede no ser conveniente mantener el activo, o el activo ya no puede dársele mayor mantenimiento o hacerle adaptaciones, y simplemente se planifica la desincorporación de ese activo. Entonces es como siguiendo el concepto del ciclo de vida de un ser humano o de un ser vivo, pues esa sería la muerte del activo. Entonces también acá digamos, hay otros modelos que por ejemplo no incluyen el comisionamiento, pero solamente lo expongo como una situación que es posible. En otras teorías no los mencionan. Considero yo que en realidad sí es importante definir el comisionamiento y no incluirlo dentro de la parte de la construcción del activo. ¿Y por qué razón? Porque es darle la importancia que corresponde al asegurar que el activo va a estar disponible para funcionar y cumplir los propósitos para los que fue diseñado y construido. Mientras que si se incluye dentro de la construcción, entonces se le podría dar un peso menor. Y acá es donde comenzamos a ver que, digamos, hablando de vivienda, viene una persona y comienza a vivir en una nueva vivienda, y resulta que todo el sistema hidráulico no funciona, o que los tomacorrientes no están correctamente instalados. Entonces hay diferentes inconvenientes que en lo que termina esto es en un mayor costo de operación y mantenimiento, y en consecuencia una insatisfacción del cliente o del consumidor. Entonces por eso es importante entender que el peso que se le debe dar al comisionamiento es alto. Entonces ustedes podrán juzgar cuál es la mejor opción. Mi recomendación es tenerlo como una fase separada para darle la importancia. Esta fase es la que normalmente determina mucho de la satisfacción inicial de un cliente cuando comienza a utilizar un nuevo activo. Entiéndase cualquier tipo de activo, no solo una vivienda, puede ser también hablamos de un edificio, ya les decía yo, un almacén, una bodega. Entonces indistintamente de eso, en la fase inicial, cuando alguien ya está utilizando el activo, entonces por un lado la insatisfacción va a ser alta, pero por otro lado el costo de la operación y mantenimiento va a ser más alto. Entonces es mejor, si esto se diseña, se hace desde un punto de vista preventivo, antes que llegue el cliente a operar o a utilizar el activo. Por otro lado, también quiero hacer énfasis que dentro de la gestión de los activos o el asset management hay dos normativas que se refieren a la gestión de activos. Una es la PAS 55, y que define la gestión de activos como actividades y prácticas sistemáticas y coordinadas a través de las cuales una organización administra de manera óptima
y sostenible sus activos, su desempeño, su riesgo y costos asociados durante el ciclo de vida, con el propósito de alcanzar su plan estratégico organizacional. Si nos damos cuenta, pues es una definición bastante completa y compleja en cuanto a que tiene diferentes elementos a considerar. Por otro lado está la norma ISO 55000 que para referencia a ustedes, pues ISO es una organización internacional que pues tiene infinidad de estándares que rigen diferentes tipos de temas e industrias y áreas en el mundo. Y en este caso la norma ISO 55 pues es relacionada a la gestión de activos, y ellos definen, esta organización internacional pues define que gestión de activos son las actividades coordinadas de una organización para materializar el valor de sus activos. Considero que las dos son muy buenas definiciones. Una es mucho más sencilla de memorizar, para empezar es más sencilla de memorizar, pero también por otro lado es una definición resumida e integral, mientras que la otra hace énfasis en muchos detalles, que la otra los tiene inmersos dentro de su normativa a mayor detalle, pero acá de manera general pues solo menciona que son actividades para materializar el valor de sus activos. Entonces, bueno, esto es la gestión de los activos, este es el asset management, y es importante que lo veamos desde un punto de vista de norma internacional, para que comprendamos que nuestros criterios deben de ser regidos por las mejores prácticas en el tema que estamos indagando en este momento. Entonces, por ejemplo, acá en el asset management y basado en ISO 55000, pues los gerentes de mantenimiento saben que una gestión del activo proactiva nos permite reducir costos y mejorar el valor y la vida útil del activo. Entonces acá es donde vemos que parte de la gestión de los activos el gran objetivo es reducir costos, ser más preventivo, pero todo para mejorar el valor y aumentar la vida útil del activo, estirar el ciclo de vida del activo. Por otro lado, la norma ISO 55000 proporciona un marco que le permite a las organizaciones llevar a cabo mejoras operacionales. Ese grado de detalle que tiene la normativa pues nos ayuda a poder buscar esas mejoras. Esto es sobre reducción de costos, pero también se trata de comprender el riesgo del negocio asociado a cada activo. Entonces acá ya vemos que no solo hablamos de costos, sino que también cuando hablamos de gestión de activos tenemos que considerar los riesgos que conlleva la administración, la adquisición del activo o la administración u operación del activo. Entonces gestión de riesgos también va vinculada a este concepto y todo basado en la norma. Fundamentalmente la ISO 55000 es sobre hacer más efectivos los activos para hacer más rentable el negocio. De esto se trata realmente, de hacer más efectivos los activos. Y acá quiero explicar que pues la gestión de los activos ha tenido, como lo podemos ver en esa gráfica, una evolución. Es algo que no era así hace décadas, no era así hace 15 años, hace 50 años. Las cosas han ido cambiando y quiero que vayamos observando esto. En una primera fase pues se encargaba, cuando hablamos de gestión de activos, en realidad solo hablamos de activos y solo era ejecución del mantenimiento. Entonces la gran preocupación era solo cómo le damos mantenimiento a nuestros activos, cómo garantizamos que cada vez que un edificio pues necesita alguna mejora o alguna corrección por un desgaste que ha tenido, entonces le hagamos el mantenimiento. Sobre todo inició con mantenimiento correctivo. Posteriormente ya otras teorías fueron evaluando y promoviendo que estaba el concepto del mantenimiento correctivo, y en otros casos el mantenimiento predictivo, ya predecir cuándo le puede corresponder un mantenimiento a algún activo según ciertas condiciones que se puedan observar. Posteriormente están la ingeniería del mantenimiento, donde ya les decía, ya es un poco más integral, ya no solo lo correctivo, sino ya un poco más desde un pensamiento crítico el mantenimiento, ya intentando predecir y prevenir más que corregir. Pero ya después la evolución fue hacia
la ingeniería de confiabilidad. Entonces acá ya diría yo, un mantenimiento preventivo total, donde la intención es pues antes de que cualquier activo pueda degradarse, pues poderle haber dado el mantenimiento y que sea confiable, es decir, nunca tener un activo sin uso debido a que se le tenga que dar mantenimiento. Entonces acá el tema de la confiabilidad era muy importante y hacia eso fue evolucionando. Posteriormente un concepto más enfocado al ciclo de vida ya fue la ingeniería de los activos. Entonces acá ya se empezó a entender que el activo pues no solo era en sí el edificio y había que darle el mantenimiento, sino que había que comprender los pasos previos a ese edificio, y esto ya era parte de la gestión del activo. Se empezó a considerar un ciclo de vida, que es el que yo previamente les había mostrado. Entonces ya esta ingeniería ya conceptualiza la idea de que el activo surge desde una necesidad y desde ahí se puede considerar el activo por todo el potencial que puede existir. También surge el concepto del comisionamiento, surge el concepto de digamos, ya cuando se tiene que separar el activo porque ya llegó a su fin. Entonces todos esos elementos de un ciclo de vida se empezaron a incluir en la ingeniería de activos. Y lo más reciente en este momento es la gestión de los activos, que ya es un énfasis, por ejemplo, les decía, en la norma ISO 55000, pero ya haciendo dos grandes inclusiones, que son la política de la gestión de activos y las estrategias para gestionar los activos. Entonces hay muchas cosas que han venido durante años agregándose a los conceptos de los activos, y todo ha sido complementario, todo ha sido para mejorar el concepto y la aplicación, pero los dos grandes elementos nuevos son las políticas de la gestión de activo y las estrategias. Entonces, solo para que podamos darnos cuenta cómo ha ido evolucionando el concepto y sobre qué es lo que probablemente en sus empresas no estén viendo ustedes, el concepto de definir estrategias y políticas para la gestión de activos. Entonces, la pregunta puede ser, bueno, ¿por qué se requiere una gestión de activos? Y pues bueno, la aplicación de un sistema de gestión de activos bajo requerimientos establecidos en la norma ISO 55000 asegura que los objetivos en cuanto al desempeño de sus activos serán alcanzados consistente y sosteniblemente en el tiempo, ofreciendo los métodos de control. Entonces, bueno, yo creo que a través de mis comentarios anteriores he ido explicando que acá lo importante es poder aumentar el valor y poder extender el ciclo de vida. Eso es lo más importante. También, digamos, sí es bastante importante resaltar que se debe mantener un balance en toda la gestión. Y el balance que yo sugiero considerar son basado en tres elementos. Por un lado, el costo. El costo es lo que desde un inicio ha sido lo más relevante de evaluar el costo del activo. Pero también está el riesgo, porque en función del riesgo también el costo puede variar. Entonces se ha ido con el paso de los tiempos descubriendo que el riesgo puede afectar el costo. Entonces no solamente la plusvalía que puede ganar un activo, en sí el valor en general puede verse alterado por el riesgo que existe. Entonces, por otro lado, el riesgo o se puede evitar o se puede controlar. Y el tercer elemento, que es el desempeño. Se debe buscar el desempeño máximo y el óptimo de cada uno de nuestros activos. Entonces esto ya implica no solamente tener un valor financiero, sino que también en el desempeño podemos incluir otros elementos que no necesariamente son puramente financieros, sino que son bajo el concepto de causa y efecto. El efecto puede ser el costo, es el valor monetario de un activo, pero el desempeño puede estar regido por auditorías, por indicadores concretos que me determinan si mi utilización del activo está siendo óptimo para el valor que tiene. Entonces, esos son los tres grandes elementos que yo recomiendo para mantener un balance adecuado en la gestión de los activos. Y ya algunos elementos para entrar así en detalle en lo concreto de la gestión de los activos. Por ejemplo, el plan estratégico organizacional. Esto solo desde un punto de vista de planificación. Entonces, pues a nivel jerárquico está
Aquí quiero hacer una aclaración muy muy importante. Debemos comprender que estos ejemplos los voy a poner desde un punto de vista empresarial. Entonces vamos a decir que la premisa acá es que la empresa debiera tener un plan estratégico corporativo, organizacional. Es decir, a nivel de empresa debe de haber un plan estratégico. No es nada directamente de los activos, sino una estrategia global. Dentro de esa estrategia global, entonces ya nosotros como asset managers vamos a identificar cuál sería la política de gestión de activos, digamos, cuáles serían aquellos requerimientos obligatorios o principios e intenciones que queremos, con lo que queremos controlar nuestros activos. Entonces todo esto debe de ir alineado totalmente al plan estratégico de la empresa. ¿A qué me refiero? Bueno, vamos a decir que en la estrategia, digamos, estamos incluyendo nuevas adquisiciones de nuevas organizaciones o nuevas empresas. Y entonces, por ejemplo, dentro de la política de activos podría ser, vamos a adquirir esos nuevos negocios con todo y sus activos, o solo queremos la parte intelectual, la parte, digamos, de las fábricas, o queremos también los edificios de las oficinas. Por ejemplo, esa es parte importante. Si estuviéramos hablando de un gran conglomerado de empresas, de una gran industria, pero a nivel un ejemplo más pequeño, una empresa un poco más modesta, digamos, vamos a comprar activos, o nuestra política es que vamos a deshacernos de activos. Una referencia muy común que ustedes probablemente alguno habrá escuchado o incluso sabrá y dominará el tema es el caso de los restaurantes de pollo campero. En algún momento los restaurantes de pollo campero redujeron cerraron algunas de las tiendas y digamos eso puede responder a una política de gestión de activos, pero que en realidad viene de una estrategia organizacional donde estaban cambiando las tiendas, cerrando algunas, abriendo otras, y en otros casos invirtiendo más en café barista, por ejemplo. Entonces todo viene de una gran estrategia, pero que se ve reflejada también en la gestión de activos. Posteriormente, la parte color morada es la parte organizacional completa, ya la parte celeste es la de activos. Después viene la estrategia de gestión de activos. Entonces, ya basándonos en la política, el concepto general de lo que queremos, entonces ya definimos una dirección a largo plazo que sea sustentable y optimizada para la gestión de activos, para evaluar y entregar al plan estratégico. Entonces ya vendrían los detalles de cómo vamos a hacer esto. Entonces ya les ponía el ejemplo de pollo campero. Queremos comenzar a cerrar algunos restaurantes. ¿Qué vamos a hacer con esos terrenos? Entonces ya viene en la estrategia de activos, ya vendría a definir esa parte. O en otros casos queremos cambiar, remodelar, por ejemplo, vamos a cerrar y vender terrenos, o vamos a vender el edificio completo, lo vamos a rentar por 20 años, por 15 años, 50 años. Entonces ya viene la estrategia, los detalles de cómo queremos llevar a cabo esa política de gestión que estaría aportando a la gran estrategia empresarial. Y posteriormente ya viene los objetivos de la gestión de activos. Y en ese sentido pues ya son los detalles más concretos, ya con tareas realizables y ya con un plazo de tiempo específico y con recursos concretos a lograr, ¿verdad? Entonces ya viene pues el plan de acción. Entonces ya ahí ya colocamos personas responsables, tareas, recursos a llevar a cabo. Entonces estas, digamos, es el desglose de la planificación de la gestión de activos, que debe de estar en ese orden para estar alineada totalmente a la estrategia de la empresa. Entonces por eso decía, en el nuevo concepto de la gestión de activos ya no estamos hablando nada más del activo como tal de manera aislada, sino que estamos viendo que esto es parte de una estrategia de empresa y que debemos de buscar cómo aportar más a la empresa y no ver los activos como una parte individual. Después viene la parte de la ejecución o la implementación de ese plan. Pues acá sí, ya estamos hablando que teníamos políticas, estrategias, planes de trabajo, y entonces acá ya podemos estar hablando de adquirir nuevos activos o crearlos nosotros mismos, cómo los vamos a utilizar,
cómo los vamos a mantener o cómo los vamos a renovar, o si es el caso, desincorporar, que es la última fase del ciclo. Entonces todo eso es parte ya de aplicar el plan que ya habíamos definido, y todo esto en su conjunto pues sería el portafolio de sistemas de activos, que son los que ayudarían a administrar de mejor manera los activos de la empresa y aportar para que la empresa como tal tenga un mayor valor. Entonces este es, digamos, la planificación y la ejecución de la gestión de activos basados en la norma ISO 55000, que es la que digo ya incluye esta parte estratégica y no nada más viendo el activo nada más como individual. Y bueno, también por ejemplo, según el Instituto de Gestión de Activos, que es otra institución diferente a la ISO, pues ellos recomiendan un modelo que es el que vemos por acá, que pues bueno, el primer paso para toda esta administración estratégica de los activos, pues desarrollamos una política, desarrollamos la estrategia, planificamos cómo vamos a gestionar los activos, y el cuarto paso, implementamos los activos y empezamos a administrar esos planes que tenemos. El quinto paso pues es la gestión de los activos y el desarrollo de la capacidad. ¿De capacidad de qué? Bueno, desarrollamos la capacidad que pueda tener ese activo, y de igual manera también si necesitamos, incluso acá yo me atrevo a agregar que agregamos a la capacidad que pueda tener el personal para administrar el activo. Entonces en todo sentido, de la parte tangible o intangible, la intención en esta quinta fase o quinto elemento es aumentar la capacidad, sea tangible o intangible. Y el sexto paso, gestionar el riesgo, ya les decía que es otro de los elementos que le da balance a la gestión, y pues mejorar el desempeño. Y el séptimo y último paso, pues la gestión del conocimiento de los activos. Entonces acá un poco vinculado también a la quinta parte, a la quinta fase, que gestionamos el conocimiento. Eso es muy muy importante. No solamente los activos es la parte física, sino es la parte intangible. Y entonces por ejemplo el sistema donde administramos el desempeño de cada uno de los activos, esos resultados y esos indicadores tienen un alto valor. El activo probablemente tenga un altísimo potencial, pero solo se ve reflejado en la información y el conocimiento y la interpretación que le dan el administrador del activo o el asset manager. Entonces es muy importante este séptimo elemento. Entonces ya nos damos cuenta que ya nos salimos de lo tangible para considerar lo intangible, y en este caso es el conocimiento y la información que tenemos sobre los activos, que es un dato vital para poder administrar exitosamente los activos. Y pues bueno, hablando de los beneficios de la gestión, pues está pues asegurar el retorno de la inversión, optimizar el uso de la capacidad instalada, controlar riesgos, maximizar el tiempo de funcionamiento de los activos, optimizar el coste del mantenimiento, alargar la vida útil del activo, maximizar el conocimiento de la organización alrededor de sus activos. Y este último paso o elemento es relacionado a la gestión del conocimiento, que en la medida que tengamos una mejor administración del conocimiento de los activos y un mejor sistema de información, nos va a ayudar a maximizar ese valor del activo. Entonces, a manera de conclusión, pues los activos, cosas que yo quiero resaltar acá a manera de conclusión es que pues los activos no solo es el valor real, sino que también es el valor potencial. Eso es una cosa a resaltar. Otro cambio de paradigma es que la administración de los activos debe estar totalmente vinculada a la planificación estratégica de la empresa, y en consecuencia todo debe de bajar en cascada. Eso es muy muy importante. Lo tercero es la gestión del conocimiento, es otro elemento o cambio en los paradigmas, donde ya estamos hablando de sistemas de información y le estamos dando valor a esa información y a ese conocimiento e interpretación que pueda tener el asset manager para poder aumentar el valor del activo. Eso es al final lo importante, pero por medio de la gestión del conocimiento. Entonces con esto quiero pues despedirme, agradecer mucho por la atención brindada, y bueno, seguimos comentando y en siguientes videos. Muchas gracias por estar acá presentes. Hasta luego.